Durante más de 3 décadas en el foco mediático, Nieves Álvarez aprendió un arte que muy pocas figuras públicas dominan: callar sin desaparecer. En un mundo donde la fama exige exposición constante y la intimidad se convierte en mercancía, ella eligió el camino inverso. Mostrarse en las pasarelas, en los platós, en los eventos internacionales, ocultarse en lo esencial. Por eso, cuando después de 4 años de relación discreta, casi subterránea, Nieves Álvarez, según esta hipótesis periodística, admite por primera vez que Bill Saad es el gran amor de su vida, el impacto no reside en la revelación en sí, sino en el tiempo que tardó en llegar. Porque las confesiones verdaderamente importantes no se hacen por impulso. Se hacen cuando ya no se teme perder nada. El silencio como estrategia vital. A diferencia de muchas figuras públicas que convierten cada relación en un relato serializado, Nieves ha practicado una forma de resistencia silenciosa. No ha negado, no ha confirmado, no ha dramatizado. Simplemente no ha jugado. Ese silencio no era vacío, era protección. Tras relaciones pasadas marcadas por una exposición que nunca controló del todo, la modelo y presentadora comprendió que el amor, para sobrevivir, necesita algo que los medios rara vez conceden: tiempo sin titulares. Bill Saad apareció en ese espacio. Empresario, perfil bajo, ajeno al espectáculo como hábitat natural. No necesitaba cámaras para existir ni titulares para validar su presencia. Y esa diferencia, imperceptible para el gran público, fue decisiva. 4 años. Una cifra que no es casual. En la lógica mediática, 4 años sin declaraciones es una eternidad. En la lógica emocional, es un periodo de prueba. No para el amor, sino para la vida cotidiana. Enfermedades, cansancio, desacuerdos, rutinas, silencios compartidos. Según esta reconstrucción periodística, Nieves no necesitó 4 años para enamorarse. Necesitó 4 años para confiar. Confiar en que esta vez no tendría que elegir entre amar y protegerse. Confiar en que la discreción no era una renuncia, sino una forma superior de compromiso. La confesión mínima, casi accidental. No hubo exclusiva, ni portada, ni gran titular. La frase, según esta hipótesis, surgió en un contexto aparentemente banal, lejos de focos agresivos. Una conversación pausada, sin dramatismo. Bill es el amor verdadero de mi vida. Nada más, nada menos. En esa frase no hay promesa de eternidad ni teatralidad romántica. Hay algo más maduro. Certeza. La certeza no necesita adornos. ¿Por qué ahora? Toda confesión pública responde a una pregunta invisible. ¿Por qué ahora y no antes? Porque ahora, el vínculo ya no depende de la aprobación externa. Porque ahora la relación no se debilita con las miradas ajenas. Porque ahora, si el mundo observa, ya no importa. En términos periodísticos, este momento marca un punto de inflexión. Nieves no busca proteger el amor. El amor ya la protege a ella. El verdadero cambio no es sentimental, es narrativo. Durante años, la narrativa mediática sobre Nieves Álvarez giró en torno a su elegancia, su profesionalismo y su aparente inaccesibilidad emocional. Esta confesión, hipotética pero verosímil, no rompe esa imagen. La completa. No se trata de una mujer que finalmente se enamora, sino de una mujer que finalmente decide nombrar lo que ya es sólido. Y eso, para una figura pública con décadas de experiencia, es una declaración mucho más radical de lo que parece. Si la historia de Nieves Álvarez es, durante décadas, la historia de una mujer que aprendió a habitar la visibilidad sin entregarse por completo a ella, la figura de Bill Saad representa lo contrario. Un hombre cuya fortaleza radica precisamente en no necesitar ser visto. En el ecosistema de la fama, donde todo vínculo parece exigir un reflejo mediático inmediato, la presencia de alguien como Saad introduce una anomalía. No porque sea misterioso, sino porque no compite, no con la prensa, no con la agenda pública, no con el pasado. Y ese detalle, aparentemente menor, es fundamental para comprender por qué, tras 4 años de relación,
Nieves Álvarez, según esta hipótesis periodística, se permite una afirmación tan rotunda como definitiva. Es el amor verdadero de mi vida. En el análisis de las relaciones de figuras públicas suele cometerse un error recurrente. Se busca el carisma, la ambición, el brillo. Pero quienes han observado de cerca los vínculos duraderos saben que, en etapas de madurez emocional, el deseo cambia de forma. Ya no se trata de intensidad, se trata de sostén. Bill Saad, empresario con una vida construida al margen del espectáculo, no entra en la biografía sentimental de Nieves como una irrupción, sino como una continuidad silenciosa. No llega a ocupar espacio, llega a ordenarlo. No hay constancia de gestos grandilocuentes ni de declaraciones públicas. Y precisamente ahí radica su impacto. En un mundo donde todos quieren decir algo, Saad parece haber entendido que amar a una mujer tan visible implica, paradójicamente, hacerse invisible cuando es necesario. Un hombre sin relato público. Desde el punto de vista mediático, Bill Saad es un desafío. No hay narrativa clara que explotar. No hay escándalos, ni frases polémicas, ni presencia constante. Esto no es casualidad. Es una elección. Según esta reconstrucción periodística, Saad nunca intentó convertirse en el compañero de Nieves Álvarez. Como identidad pública, siguió siendo quien era antes de conocerla. Y esa autonomía es, en relaciones de alto perfil, una condición rara y valiosa. Porque cuando uno de los dos vive bajo escrutinio constante, el otro debe decidir. O aprovecha la luz, o protege la sombra. Saad eligió la sombra. La intimidad como territorio soberano. Uno de los elementos más reveladores de esta relación es la manera en que ambos han defendido su intimidad no como un secreto vergonzante, sino como un territorio soberano. No se trató de esconderse, sino de no explicarse. Para Nieves, esta postura marca una evolución evidente. En etapas anteriores de su vida sentimental, la explicación pública parecía inevitable. Ahora no, y esa diferencia sugiere algo más profundo. Cuando el vínculo es frágil, se necesita validación externa. Cuando es sólido, la validación se vuelve irrelevante. Bill Saad no aporta espectáculo, pero aporta algo más duradero, normalidad compartida, rutinas sin cámaras. Problemas sin titulares, decisiones sin testigos. El equilibrio de poder emocional, uno de los factores menos comentados, pero más determinantes, en relaciones entre figuras públicas y personas ajenas al foco, es el equilibrio de poder emocional. Cuando uno de los dos es constantemente observado, el otro puede sentirse reducido, desplazado o instrumentalizado. Aquí ocurre lo contrario. Saad no necesita la visibilidad de Nieves para afirmarse. Su identidad no se define por la relación. Y eso permite que ella, por primera vez en mucho tiempo, no tenga que cuidar al otro frente al mundo. No hay competencia de egos. No hay disputa por el protagonismo. No hay negociación constante entre vida privada y vida pública. Ese equilibrio, invisible para el público, es probablemente la base de la confesión tardía. 4 años de prueba silenciosa, desde una perspectiva periodística. 4 años sin declaraciones no indican falta de compromiso, sino un proceso deliberado de verificación emocional. No se prueba el amor en los momentos excepcionales, sino en los ordinarios. En ese tiempo, según esta hipótesis, la pareja atravesó lo que todas atraviesan. Desacuerdos, cansancio, silencios incómodos, días sin épica. Y el vínculo no solo sobrevivió, sino que se volvió más claro. Es entonces cuando Nieves parece llegar a una conclusión que no necesita adornos. No está viviendo una historia intensa, sino una vida compartida. Y esa diferencia cambia todo. ¿Por qué Bill Saad no es el final feliz, sino el punto de estabilidad? La narrativa romántica suele exigir un clímax. Boda, anuncio, promesa eterna. Pero esta historia, tal como se presenta en esta construcción periodística, no apunta a un final, sino a un estado. Bill Saad no es el desenlace de una búsqueda. Es la confirmación de que la búsqueda terminó hace tiempo.
Cuando Nieves Álvarez decide nombrarlo como el amor verdadero de su vida, no está inaugurando una etapa, sino cerrando una incertidumbre. No habla desde la euforia, sino desde la calma. Y esa calma, para quien ha vivido bajo presión mediática durante décadas, es quizás la forma más profunda del amor. Una confesión que redefine el concepto de pareja pública. Esta relación no ofrece espectáculo, pero sí una lección implícita. En la madurez emocional, el amor no necesita ser visible para ser real. A veces, cuanto menos se muestra, más existe. Bill Saad no aparece en portadas, pero aparece en las decisiones. No habla a los medios, pero está presente en la vida diaria. No protagoniza el relato, pero lo sostiene. Y por eso, cuando Nieves finalmente lo nombra, la frase no suena a revelación, sino a evidencia largamente asumida. Hay una idea persistente y profundamente injusta en la narrativa romántica contemporánea, que el gran amor debe llegar temprano, irrumpir con fuerza, consumirlo todo y definirse a través del conflicto. Todo lo que se aleja de ese patrón suele ser etiquetado como conformismo, calma excesiva o incluso renuncia. La historia de Nieves Álvarez, tal como se despliega en esta hipótesis periodística, desmonta esa idea con una serenidad que resulta casi provocadora. Porque aquí no hay urgencia, no hay épica, no hay vértigo. Hay algo mucho más incómodo para la mitología romántica: lucidez emocional. Y esa lucidez no nace de la ingenuidad, sino del desgaste. El cansancio como punto de partida. Para comprender por qué Nieves Álvarez llega a definir a Bill Saad como el amor verdadero de su vida, después de 4 años de silencio, es necesario entender el papel del cansancio emocional. No como derrota, sino como filtro. Quien ha amado bajo presión mediática, aprende pronto que no todo vínculo merece ser sostenido. Que no toda intensidad es sinónimo de verdad. Que hay relaciones que brillan mucho porque arden rápido. En ese contexto, la madurez sentimental no consiste en buscar más, sino en exigir menos ruido y más coherencia. Según esta reconstrucción, Nieves no buscaba ya ser sorprendida. Buscaba no ser desgastada. Y ese cambio de criterio es clave. Amar después de los 40. Una reconfiguración profunda. En la vida pública, el amor femenino después de cierta edad suele narrarse como una excepción, una segunda oportunidad, o incluso una corrección del pasado. Pero en la experiencia real, amar después de los 40 es, para muchas mujeres, la primera vez que se ama sin urgencia. No se ama para demostrar nada. No se ama para ser elegida. No se ama para construir una identidad. Se ama porque encaja. En el caso de Nieves Álvarez, esta etapa no llega como una revancha sentimental, sino como una consecuencia lógica de haber aprendido a distinguir entre deseo y compatibilidad, entre admiración y cuidado mutuo, entre compañía y refugio. Bill Saad no aparece como el hombre que lo cambia todo, sino como el hombre con el que nada necesita ser cambiado. El fin del amor como espectáculo. Durante años, el amor fue tratado como una extensión de la imagen pública. Se analizaban gestos, silencios, apariciones. Se especulaba. Se interpretaba. Se exigía relato. En esta relación, ese esquema se rompe. No hay declaraciones estratégicas. No hay narrativa de superación. No hay conflicto expuesto. Y eso, desde el punto de vista mediático, resulta desconcertante. Porque obliga a aceptar una verdad incómoda. Algunos amores no generan contenido porque no están pensados para ser consumidos. Nieves Álvarez no desaparece como figura pública al amar de este modo. Lo que desaparece es la necesidad de convertir su vida emocional en material explicativo. La intimidad como espacio de adultez. Hay una diferencia sustancial entre intimidad y secreto. El secreto nace del miedo, la intimidad, de la elección. En este vínculo, la intimidad no se protege por vergüenza, sino por convicción. Esa elección revela una forma de adultez emocional que rara vez se destaca en los relatos sobre celebridades. Porque la adultez no vende, no genera titulares explosivos. No alimenta especulación constante, pero sostiene vidas. En este sentido,
La confesión tardía de Nieves no busca romper el silencio, sino cerrarlo con dignidad. No es una apertura, sino una síntesis. La certeza como lenguaje afectivo. Cuando una mujer con la trayectoria, la exposición y la experiencia de Nieves Álvarez afirma que ha encontrado el amor verdadero, lo relevante no es la frase, sino el tono implícito. No hay exaltación, no hay énfasis, no hay dramatismo, hay certeza. Y la certeza, a diferencia de la pasión, no necesita demostrarse. Se reconoce por su estabilidad, por su coherencia a lo largo del tiempo, por la ausencia de contradicción entre lo que se dice y lo que se vive. En esta historia, el amor no se valida en el discurso, sino en la duración silenciosa. Una mujer que ya no se explica. Uno de los gestos más poderosos de esta etapa vital es que Nieves Álvarez ya no se siente obligada a justificar sus decisiones sentimentales. No explica por qué ama. No detalla cómo. No ofrece contexto. Ese gesto, aparentemente simple, representa una conquista profunda. El derecho a no traducir la vida personal para el consumo ajeno. Durante años, las mujeres públicas han sido empujadas a explicar sus elecciones afectivas como si fueran errores que necesitan corrección o aciertos que requieren validación. Aquí no ocurre ninguna de las dos cosas. Ocurre algo más radical, la normalización. Desde una perspectiva narrativa, este capítulo de la vida de Nieves no funciona como clímax, sino como meseta. Y en esa meseta hay una calma que no es ausencia de emoción, sino presencia constante. El amor deja de ser algo que pasa y se convierte en algo que se habita. Bill Sad no es el centro del relato porque el relato ya no necesita centro. La vida no gira alrededor del amor. El amor acompaña a la vida. Esa inversión de jerarquías es, quizás, la señal más clara de madurez. Una redefinición silenciosa del éxito sentimental. En una cultura que celebra el amor joven, visible y turbulento, este tipo de vínculo parece casi subversivo. Porque no promete intensidad eterna, sino equilibrio sostenido. Y tal vez ahí resida su verdadera fuerza. Nieves Álvarez no presenta su historia como un triunfo romántico, sino como un estado de bienestar compartido. No hay mensaje aspiracional explícito, pero sí uno implícito. El amor verdadero no siempre llega cuando se lo busca, sino cuando ya no se lo necesita para completarse. Toda confesión pública, incluso la más sobria, produce ondas. No siempre son estruendosas, pero se expanden. En el caso de Nieves Álvarez, la afirmación, tardía, contenida, casi despojada de épica, de que Bill Saad es el amor verdadero de su vida, no genera un terremoto mediático inmediato, sino algo más interesante. Una reconfiguración lenta del relato. No es un escándalo. No es una ruptura. No es una revelación explosiva. Es una confirmación serena. Y precisamente por eso resulta tan significativa en el ecosistema actual de la fama. El impacto mediático, cuando la calma descoloca. Los medios están entrenados para amplificar el conflicto, no la estabilidad. Por eso, ante una confesión que no viene acompañada de drama, muchos optan por repetir la frase sin saber muy bien cómo interpretarla. No hay antagonistas, no hay víctimas, no hay giro narrativo forzado. El resultado es una cobertura contenida, casi respetuosa, que contrasta con el tratamiento habitual de la vida sentimental de las figuras públicas. Y ese contraste habla tanto del personaje como del momento cultural. Nieves Álvarez no ofrece material para el sensacionalismo. Y el sensacionalismo, privado de estímulo, se repliega. Una figura pública que consolida su autoridad personal. Lejos de debilitar su imagen, esta confesión la fortalece, porque no añade vulnerabilidad gratuita ni dependencia emocional. Añade coherencia. Durante años, Nieves ha construido una identidad basada en la profesionalidad, la elegancia y el control de su narrativa. Esta etapa sentimental no contradice ese recorrido, lo culmina. La mujer que ahora habla de amor no es la que busca ser creída, sino la que no necesita ser cuestionada. No pide aprobación ni empatía. Simplemente afirma. Y en términos de autoridad simbólica, eso es poder. Proyección futura, menos exposición, más consistencia.
Desde una perspectiva de análisis mediático, esta declaración no abre una nueva fase de exposición sentimental. Todo indica lo contrario. Consolida un modelo de baja visibilidad afectiva. No se esperan entrevistas confesionales. No se anticipan relatos íntimos detallados. No hay indicios de que la relación vaya a convertirse en contenido recurrente. Y eso redefine la expectativa del público. A partir de ahora, el silencio deja de interpretarse como ocultamiento y pasa a leerse como estilo de vida. La pareja no se esconde, simplemente no se ofrece. El amor silencioso como tendencia emergente. Lo que ocurre aquí no es un caso aislado, sino un síntoma. Cada vez más figuras públicas, especialmente mujeres con trayectorias largas, están optando por retirar su vida afectiva del circuito del consumo mediático. No porque renuncien al amor, sino porque renuncian a explicarlo. Este cambio responde a un desgaste acumulado. La hiperexposición emocional ha demostrado ser corrosiva, no solo para las relaciones, sino para la salud mental y la identidad personal. En ese contexto, la historia de Nieves Álvarez y Bill Saad se inscribe en una tendencia más amplia. La reivindicación de la intimidad como forma de resistencia. El fin del amor como mercancía. Durante décadas, el amor de las celebridades fue tratado como un producto narrativo. Se anunciaba, se desarrollaba, se evaluaba y eventualmente, se desechaba. Cada etapa generaba titulares. Cada crisis, especulación. Aquí no hay mercancía, hay experiencia. Y esa diferencia es fundamental, porque desactiva el ciclo de consumo. No hay expectativa de actualización constante. No hay cliffhanger emocional. La confesión no inaugura un relato, lo cierra. Una mujer que redefine el tiempo emocional. Uno de los aspectos más relevantes de esta historia es la manera en que Nieves Álvarez redefine el tiempo. No responde a la lógica de la inmediatez, ni a la presión del calendario mediático. 4 años sin declaraciones no son un retraso, son una decisión temporal consciente. En una cultura que exige respuestas rápidas y emociones inmediatas, esperar se convierte en un gesto casi político. Y hablar solo cuando hay algo definitivo que decir, en un acto de autonomía narrativa. El legado simbólico de esta confesión. Más allá de la relación concreta, esta historia deja un legado implícito. La posibilidad de vivir el amor sin convertirlo en espectáculo, incluso, y sobre todo, cuando se vive bajo la mirada pública. Nieves Álvarez no propone un modelo idealizado, sino uno posible. No promete felicidad eterna, sino estabilidad elegida. No romantiza el silencio, lo utiliza. Y en esa utilización consciente hay una enseñanza silenciosa para otras mujeres públicas. No todo debe ser compartido para ser real. Al final, lo más revelador de esta confesión no es a quién ama Nieves Álvarez, sino cómo lo nombra, sin urgencia, sin defensa, sin necesidad de convencer. El amor verdadero, tal como aparece aquí, no irrumpe, no reclama atención, no exige validación. Simplemente permanece, y quizás por eso tardó 4 años en ser dicho. Porque algunas verdades no se anuncian cuando nacen, sino cuando ya no corren el riesgo de desaparecer. En un mundo saturado de ruido emocional, esta historia no grita, y precisamente por eso, se escucha.